vamos a continuar con ese tema. Dijimos que para el diseño de pavimentos flexibles, los métodos actuales exigen el módulo resiliente, pero como es equipo en nuestro medio, y no solamente en nuestro país, sino también en otros, no se ha difundido mucho el uso de este equipo porque tiene un costo bastante elevado. Decíamos que en Bolivia el único caso que tenemos es la compra que ha realizado la Universidad de Santa Cruz y ABC, que creo que todavía no ha puesto en servicio. Por eso es que el mismo método nos permite utilizar correlaciones. Entonces vamos a utilizar correlaciones con el CBR. Por eso que mientras no se tengan en los laboratorios que prestan servicios de manera frecuente el módulo resiliente, se va a seguir utilizando el CBR como ensayo característico para la definición de la capacidad de soporte de la subrasante. Pero en el caso de los pavimentos rígidos, el ensayo que se exige es el módulo de reacción de la subrasante K, que se determina mediante el ensayo de placa. El ensayo de placa para el caso de pavimentos tiene una superficie circular con un diámetro de 76,2 centímetros. Y se va a ir cargando paulatinamente con cargas de 60 kilopascales a una velocidad de 0,05 milímetros por minuto, hasta conseguir una deformación unitaria. Entonces, ...30 pulgadas. Este ensayo se realiza en sitio, en campo, no es de laboratorio. También... No está compartiendo pantalla. Quizá... No puede ser. Ahora sí. Sí. Entonces decíamos que el módulo de reacción K se obtiene a través del ensayo de placa, utilizando la norma CTM con una placa de 30 pulgadas. En casos en que no se pueda obtener este valor a través de un ensayo en sitio, también es posible obtener a través de una correlación con el CBR. También es posible obtener mediante el retrocálculo de ensayos a deflexión. Esto se puede hacer con la viga Benkelman o con el deflectómetro de impacto, pero que resulta más complicado. Por lo tanto, si no tenemos el valor de K, vamos a utilizar correlaciones con el CBR. También se podría hacer una correlación con el penetrómetro dinámico de cono, que es un ensayo muy fácil de realizar y un equipo de muy bajo costo.
pero que tiene la limitación que solo se puede aplicar a suelos de granulometría fina. Entonces, el equipo para realizar el ensayo de placa. Pues tiene 3 placas concéntricas. La placa inferior, la que está en contacto con el suelo, tiene 30 pulgadas de diámetro. Las otras placas que vienen encima tienen la finalidad de que medir la carga. Y también va a tener un sensor, un sistema de medición de la deformación que se consigue al aplicar la carga. Aquí vemos que este ensayo se está haciendo aprovechando el chasis de un cargador frontal. Entonces se pone el gato que está comprimiendo a las placas del equipo, y como el cargador frontal es muy pesado para que el gato pueda elevarlo, lo que va a hacer es que en vez de subir, va a bajar, o sea, va a ir penetrando, va a hacer que la placa penetre en el suelo. Entonces mide la carga y con estos brazos laterales que tienen al final un medidor se va a determinar la deformación que se ha conseguido. Sobre pulgada cuadrada o al ser kilos sobre centímetro cuadrado. Y la deformación que se consigue es en pulgadas o en centímetros. Por eso es que la unidad del módulo de reacción K es libras sobre pulgada al cubo, o puede ser kilos sobre centímetro al cubo, debido a que la carga está aplicándose en una superficie y se consigue una deformación unitaria, que en la mayoría de los ensayos es media pulgada. El equipo que puede facilitar el estudio de suelos cuando son suelos finos, ya sea arenas, limos o arcillas, ha de ser el penetrómetro dinámico de cono. En ese caso, vamos a utilizar una correlación con el número de golpes que se ha tenido para una determinada deformación. Este equipo no es nada más que un cono situado en la parte inferior, que tiene unas caras con un ángulo de 60 grados y tiene un ancho de 20 milímetros. Entonces va a tener una guía de acero de 16 milímetros con un diámetro de 16 milímetros y va a tener una longitud de 1 metro, o sea, 1000 milímetros. En la parte superior va a tener un soporte donde va a ser el tope para el martillo. El martillo tiene un peso de 78 newtons. Vamos a tener un soporte o un atajo para que caiga el martillo, que está ubicado a 574 milímetros, o sea, 57,4 centímetros desde la posición del martillo hasta la posición de este elemento, que va a ser el que va a aplicar la carga para que el cono penetre. Entonces suelta el martillo, se golpea en este elemento y se produce una determinada penetración. Eso vamos a ir midiendo la penetración al menos cada 10 golpes. Y luego vamos a sacar la tasa de penetración, que es milímetro por golpe. Entonces, si es milímetro por golpe y hemos dado 10 golpes, porque con un golpe por ahí no logramos medir nada. Entonces la penetración final lograda se va a dividir entre 10. Entonces el CBR, por correlación con este ensayo, ha de ser 405.3 entre la tasa de penetración del cono elevado a 1.259. El logaritmo de CBR ha de ser a 2.4 menos 1.2 multiplicado por el logaritmo de la tasa de penetración del penetrómetro. Es la misma correlación. También se puede correlacionar
para obtener el módulo resiliente, que sería a 7.013.065 menos 2.040.783 por el logaritmo de la tasa de penetración del cono dinámico. Entonces, este ensayo también nos permite determinar el módulo resiliente, pero su limitación es que solo puede trabajar en suelos finos, porque si encuentra una pequeña piedra, la punta del cono se va a dar 20 golpes y no va a penetrar nada. Si tienen preguntas. Entonces, de partida vamos a tener una subrasante, que es el suelo natural, o es la superficie del terraplén. Entonces, de acuerdo al diseño geométrico, vamos a tener sectores que están en corte y otros sectores que están en relleno. Entonces, en conjunto, esta superficie de la línea de proyecto que se ha determinado en el diseño geométrico va a ser la base de partida, o sea, va a ser el suelo de fundación que denominamos subrasante. Sobre la subrasante vamos a tener una capa mejorada, que es la subbase. Entonces, la subbase en general va a ser una capa granular con granulometría controlada, pero solamente con material clasificado. Como mínimo se exigen es proporcionar una superficie homogénea, resistente a los esfuerzos que van a pasar a través de la capa base. Entonces va a servir también entre transición de los esfuerzos, en la comunicación de los esfuerzos desde la base hacia la subrasante. De tal manera que cuando lleguen los esfuerzos a la subrasante, su valor sea compatible con la capacidad de soporte que tiene la subrasante. Por eso decíamos, mientras más pobre sea el suelo de fundación, ha de ser mayor el espesor total de la estructura del pavimento. En general, a donde más va a afectar el espesor cuando el suelo es pobre, ha de ser a la subbase. Como la subbase es dentro de las 3 capas de la estructura del pavimento, la más económica, la de menor costo, entonces nos conviene que la mayor altura la asignemos a la subbase. También podemos tener subbases de suelo cemento o de suelo cal en sitios donde no tenemos disponibilidad de materiales pétreos o en tráficos pesados muy grandes. También se podría considerar materiales estabilizados con asfalto. Sobre la subbase va a venir otra capa mejor elaborada, que es la capa base. La capa base convencional va a estar formada por partículas trituradas, que van a ser acomodadas de acuerdo a una curva granulométrica, que tiene un control estricto. Entonces, esta capa es parte del elemento estructural que tiene el pavimento, o sea, la capacidad estructural del pavimento flexible ha de depender de la capacidad de resistencia de la carpeta y de la capa base. Entonces, por eso es su importancia. Entonces, su función es distribuir las cargas que se apliquen a través de la carpeta a la superficie de la subbase. Entonces, las presiones verticales que aplican las ruedas del tráfico van a ingresar a través de la carpeta, van a llegar a la capa base y de la capa base va a llegar a la subbase y finalmente a la subrasante. Entonces, esta capa en general va a ser drenante, especialmente si hablamos de la base y la subbase convencionales. Como son de materiales granulares, van a permitir el drenaje de las aguas hacia las capas, normalmente hacia los costados.
La capacidad de soporte de la capa base debe ser mayor o igual al 80%. Entonces quiere decir que tenemos que tener materiales de buena calidad, con un porcentaje de desgaste bajo, una granulometría bien controlada y esta capacidad de soporte que como mínimo debería ser el 80% del CBR de la muestra patrón que se utiliza como referencia. Además, otro elemento importante es la calidad de la construcción de estas capas, tanto la subbase como la capa base. Además de tener un control de su composición granulométrica, la compactación tiene que hacerse al 100%. En la subrasante se admite entre el 90 y el 95%, pero la subbase y la base tienen que alcanzar una compactación del 100% de la densidad máxima que se obtiene en el laboratorio para un determinado material. Si tienen preguntas. También para tráficos pesados o tráficos muy intensos se puede utilizar o se debe utilizar bases tratadas. Especialmente si tenemos contenidos arcillosos en nuestros materiales. Si son arcillas plásticas, se puede tratar con suelo calo. Estamos hablando en este caso de la subrasante. Para suelos que tienen un índice de plasticidad menor a 10, se puede utilizar suelo cemento. Si el índice de plasticidad es mayor a 10, utilizamos cal. Las bases granulares pueden ser tratadas con cemento o con asfalto. Actualmente también se está difundiendo el uso de capas compactadas con rodillo. Las capas compactadas con rodillo es una mezcla de materiales tipo hormigón. Se va a tener grava, arena y un porcentaje bajo de cemento. Entonces, ese material preparado en planta, en una hormigonera, va a ser compactado con rodillo. No va a ser vibrado, sino va a ser compactado. Normalmente, las características de esta mezcla, para utilizarse como base, es una mezcla pobre y con un contenido muy bajo de agua. El contenido de agua más bajo posible, de tal manera que la compactación se pueda hacer de buena manera. También se puede utilizar una estabilización de suelos arenosos que tengan poco fino con una mezcla de suelo emulsión asfáltica. Entonces, en vez de mezclar el material, el suelo con cemento Portland, podemos mezclar con emulsión asfáltica. Lógicamente el proceso de mezclado ha de ser más difícil porque también tendríamos que hacer en una planta de asfalto. Entonces los suelos mejorados con cemento van a tener cantidades bajas de cemento, que normalmente van a variar entre el 2 y el 5%, de acuerdo a la capacidad de soporte que se requiere. Entonces, el fin de incorporar cemento, por una parte, es bajar el índice de plasticidad, bajar la expansión y aumentar el CBR. Entonces, el endurecimiento, debido al bajo porcentaje de cemento, ha de ser ligero. También ha de depender para el uso del cemento si las capas son granulares o son limo-arcillosas. Podemos hacer la estabilización, ya en este caso para capas granulares, con cemento. Entonces vamos a hacer una dosificación con un contenido de cemento entre el 3 y el 5%. Vamos a hacer el mezclado, el compactado y el curado como si se tratara de un hormigón. Entonces esta capa estabilizada con cemento se puede utilizar en pavimento rígido y en pavimento flexible. También la mezcla se puede hacer en planta y en sitio. En sitio lo que se va a hacer es ir dejando cada cierta distancia bolsas de cemento y la motoniveladora al pasar va a ir rompiendo las bolsas y va a ir mezclando con el material que estamos utilizando para la capa.
Digamos, hace pocos años se ha empezado a utilizar el hormigón compactado con rodillo como capa base o como su base. Entonces, una de las condiciones es que sea una mezcla seca con el menor contenido de agua posible. Lo ideal sería hacer su colocación con una extendedora, con una pavimentadora. Esta capa de hormigón compactado no va a tener juntas, a pesar de que el hormigón es un material rígido, pero como está en la parte inferior, si hay fisuraciones no va a tener mucho problema. Tampoco va a haber acero en las juntas. Como no hay juntas, no va a llevar acero. Va a ser económico y va a funcionar para cargas pesadas y bajas velocidades de circulación